Dejamos de ser tratados como seres vivos, de hecho no somos tratados como seres vivos y en todos los aspectos de nuestra vida somos tratados e interpretados como mercadería. Mercadería producto de una corporación. La palabra corpo no significa cuerpo, significa muerto. Corporación. Acción del cadáver. Las teorías iusnaturalistas afirman que la legitimidad de las leyes positivas, que es el derecho que utilizan los estados, digamos, dependen en último término de su concordancia con el derecho natural. Que los estados tienen una constitución que es una derivada del derecho canónico, que a su vez es un derivado o viene del derecho romano. En el derecho romano antiguo se entendía que el poseedor de todos los derechos era el espíritu. El modelo que el Imperio Romano creó para desposeerte a vos del espíritu, para decirte que no existe el espíritu y que sos producto del azar, se llama heliocentrismo. Toma ya. Nuestros nombres escritos en mayúscula en todos los documentos no son casualidad. Están escritos de forma fraudulenta y no refieren a una persona viva. En el derecho romano antiguo, una forma de diferenciar las personas libres de las esclavas se constituía en lo que se llamaba capitis diminutio. Habían 3 tipos de capitis diminutio. La mínima, en una persona libre, se escribiría normalmente con minúscula. En la capitis diminutio media, cuando el individuo pierde sus derechos de ciudadanía, pero no es afectada su libertad, el nombre se escribe apellido en mayúsculas, nombre normal. Pero la capitis diminutio máxima es la máxima reducción de la cabeza o la máxima reducción del ser humano. El individuo pierde su condición de ciudadano, pierde los derechos civiles, pierde la libertad y se convierte en un esclavo. El nombre se escribiría todo en mayúsculas. Con este engaño nos quitan nuestros derechos naturales y pasamos a ser tratados como mercadería. Por eso es un engaño. Ese número es una empresa. Y como tal tiene obligaciones y derechos diferentes a la de un ser humano. Tengamos en cuenta reducción de cabeza es porque capitis viene de capita, de la cabeza, capita. Entonces te reduce en el pensamiento también, te reducen a vos en la cabeza en sí, lo que representa la cabeza para un cuerpo vivo, que es como el centro de comando, es el centro de la inteligencia. Te lo reducen al mínimo y esa es la importancia. Como sos un inútil y no te podés representar a vos mismo, entregás todo tu cuerpo para ser manejado por un Estado, en el caso del amo romano, en un amo romano. Acá la importancia de la palabra familia, que venía de famulus, grupo de esclavos que pertenece al amo romano. Seres libres y vivos no portan apellido. El apellido es característico del esclavo o de la persona muerta. El símbolo que tienen es una D y una apóstrofe, una L y una apóstrofe, que eso refiere al linaje al que pertenece. Linaje, no familia. Ellos no son de familia. La familia es la base de la sociedad, ¿no es cierto? Pero qué distinto si vos entendés qué quiere decir familia, que proviene de grupo de siervos o esclavos y también tiene una derivación de famélicos, que famélicos es grupo de hambrientos. Los pobres y la gente con hambre son la base de esta sociedad fraudulenta. Existen la ley de la tierra es la ley del hombre y la ley del mar es la ley del comercio. El dinero es liquidez, es considerado agua, flujo de dinero, cuenta corriente. Tu negocio, pues intentar mantenerlo a flote. Lavado de dinero. Te has embarcado en un negocio. Todo el sistema científico y educativo nos quiere hacer creer que no hay una cuestión espiritual por detrás, pero cuando vas realmente a cómo funciona el mundo, todo está basado en esa ley marítima. Todo está basado en que existió el diluvio y existió el arca de Noé, y Noé fue el primer descendiente a la tierra firme. Noé decidió dejarle todo el poder al Vaticano. El tema del derecho no admite la ignorancia. El diccionario panhispánico jurídico, la palabra nacer no existe. Ya. Lo que sí existe es nacimiento. Y nacimiento, según el diccionario jurídico, es el hecho jurídico determinante de la adquisición de la personalidad jurídica, que tiene lugar una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Ser vivo, naciste y tenés tus derechos naturales, pero vivís en un sistema, que es una especie de matrix, es como un teatro donde cada uno cumple sus roles. La palabra personas proviene del latín, que significa máscara de actor, personaje teatral. Y la palabra nacimiento, según la ley marítima antigua, todos los barcos debían llevar nombre de mujer. A las bodegas de estos barcos de carga se las consideraba y se las llamaba el vientre de la nave. Por lo tanto, la palabra nacimientos era cuando el barco rompía aguas y llegaba a puerto, está naciendo la mercadería, está saliendo del vientre del barco. El diseño de las iglesias es un barco invertido, es como si fuese un barco pero puesto al revés, por eso las formas de las iglesias van siendo así. Es un barco con el obelisco, que sería el mástil. Dentro de la propia iglesia corren leyes distintas
por ejemplo un cura, un sacerdote, etcétera, mientras que permanezca dentro de la iglesia no puede ser arrestado. La policía estatal dentro de la iglesia no tiene la misma jurisprudencia que tiene afuera. Todas las interacciones que nosotros tenemos con el dinero siempre tienen referencias al agua. Por eso nosotros nos regimos como personas que en realidad estamos registrados como empresas mediante la ley del mar. Que el derecho fundamental que asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Capaz que se le escapó, pero está diciendo lo correcto. Al nacer se declara un niño perdido. Los certificados de nacimiento están escritos de determinada manera que lo que en realidad están haciendo es manifestando que un niño apareció en el mar. Todo lo que fuera de la iglesia es mar. El líquido que está dentro de la madre, ¿cómo se le denomina? Amniótico, que la raíz de esa palabra, ¿cuál es? Amnesia. Cuando nacés en esa simbología, encarnás reseteado en amnesia, sin el conocimiento, como el líquido te hace olvidar quién sos, de dónde venís, claro, cuál fue tu vida pasada, etcétera, etcétera. Y de ahí también viene toda esta simbología de romper aguas al nacer. El niño nunca toca tierra antes de ser registrado, por lo tanto está dentro de la ley de ellos. Todos fuimos niños en esas consecuencias y lo ves como ajeno. Un niño que no tocó tierra, que fue registrado. Perdón, fijémonos en nuestros documentos. El tema es que todo eso se puede recuperar. La noticia que decía, la historia poco conocida de Giorgio Rosa, el ingeniero que construyó su propia isla, y es el tema de una de las películas más vistas de Netflix. Unos muchachos de Rímini, a 500 metros de aguas territoriales, construyeron una isla y se declararon independientes, es todo. ¿Independientes de quién? De Italia, creo, de todos. ¿Y tú cómo lo supiste? En resumen, nos llamó la ONU. Ya está marcando algo, ¿no?, personalizado. Inclusive el propio funcionario se sorprende, dice, ¿a quién le pertenecerá, no, el auto este? Entra y se encuentra con esta escena, en donde hay un hombre en un estado friolento, tosiendo, pareciera no darle importancia, se acerca al conserje. ¿Quién es este hombre febril? Que también estuvo ayer y le dice, lleva una semana acá, es un ingeniero italiano. Usted le aclaró que nosotros acá solamente lidiamos entre estados soberanos. Ahí está el primer llamado de atención. Dice que es jefe de estado y que no se marchará hasta que le dé el informe. Imagínate la situación en la realidad, o sea, este tipo que está tosiendo ahí con un busito que dejó el auto ahí raro, dice ser jefe de un estado y entra al Concilio Europeo donde se tratan asuntos de estados soberanos, porque la palabra acá es esa, es soberanía. Es cómo nosotros recuperamos nuestra soberanía. Que ve que está sellado por las Naciones Unidas. Il est où? Qui ça? Le fou là, celui qui a une pneumonie. Il est où? Ah, j'ai réussi à le faire sortir. Non! Il faut qu'on me ¿Qué habrá leído en ese informe? Algo que activó alarma. ¿Dónde se encuentra? Es 10 de noviembre. Primero lo tratan como un loco, le preguntan si usted sabe dónde se encuentra, qué día es, ¿no? Usted compró una isla. No, yo la hice. Fundamental. ¿Usted la compró? No, yo la hice. Necesito la ayuda del Concilio de Europa, por eso estoy tranquilo, aquí. señor Rosa, tranquilo. Acá tenemos dos personajes en los cuales está, por un lado, el funcionario. ¿La isla que usted construyó? De alto cargo, y el otro es un secretario de bajo cargo que no entiende nada, porque esto representa así por lo general la realidad. Sin embargo, el otro funcionario es el que lo mandó a llamar. Y esto es lo que pasa en la cotidianidad. Cuando uno empieza a utilizar la ley natural, siempre te vas a encontrar con gente en la calle que no están informados al respecto. Entonces, ¿para qué darle información de más a alguien que vos no querés que crezca en la línea de rangos? ¿Me explico? Un policía, un bombero, etcétera. Saben hasta ahí. Hasta ahí nomás tenés que saber. 3 líneas. Shh, ya me tengo que ir. Mañana tengo clases. ¿A dónde vas? Espera. Te acompaño, ¿sí? Espera, ¿desde cuándo tienes auto? Es raro. Es raro. Pero
Construiste una máquina tú solo. Funciona, se mueve. Te para la policía fronteriza y te va a pedir todos los registros necesarios que, ¿no? De alguna manera están relacionados con tu persona jurídica, que son las bases legales por las cuales vos no podés transitar libremente en el territorio en el que te encontrás. Si fueses una persona soberana, lo podrías hacer. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Hay algún motivo en particular por el que su vehículo no porte una matrícula? Ah, pues porque este vehículo no es comprado. Este vehículo yo lo construí, Oye, ¿no tiene honestamente. matrícula? ¿En serio? Oiga, tengo la impresión de que está ebrio. Descienda del vehículo. Documentos, licencia y registro. Salvatore, revisa si tiene antecedentes. ¡Rápido! Vehículo es de mi propia creación. La hice con mis manos. Porque soy ingeniero y por eso la matrícula no existe. Tampoco tengo registro. Acá nuevamente, todo el tiempo la referencia a dónde va. A yo soy el creador. Yo lo creé con mis manos. Por lo tanto, no tiene por qué usted tener autoridad sobre algo que yo creo. Recuerden que el regíster es esa parte donde nosotros nos ponemos bajo la jurisdicción de. ¿Registras un niño? Pues está bajo la jurisdicción de donde lo registraste. ¿Por qué la obsesión de registrar todo? Entonces debemos ponerle matrícula de circulación a las aves que vuelan en la Plaza Mayor. Salvatore, mueve este armatoste, estorba al paso y llama a la grúa, ya. No tiene matrícula porque no es un auto comercial. Yo lo fabriqué. Los nazis tuvieron que responder por acusaciones de crímenes de lesa humanidad y apelaron al derecho positivo, sacando a colación la famosa frase, solo obedecíamos órdenes. Esa parte también es tremenda. Porque que haya leyes no significa que haya justicia. Claro. A este intento de evasión de responsabilidad, los jueces respondieron apelando a la ley natural. La ley natural no es otra cosa que el sentido innato de justicia. Está bien, la noche no terminó bien y por eso estoy aquí para decir que lo siento. Claro que no terminó bien, Giorgio, nos arrestaron. Está bien, terminó pésimo, en tragedia. Giorgio, tú vives en tu propio mundo. Ay, ¿no te gusta? No, no me gusta para nada porque terminé arrestada. Porque tú vives en tu propio mundo, pero el mundo no es solo tuyo, recuérdalo bien, no lo construiste como tu vehículo. Entonces debería. ¿Qué cosa? Construir mi propio mundo. Construir mi propio mundo. Construir mi propio mundo.